En Cooperativa Ciencia, lo importante está primero. Salud mental al día. Un programa para hablar de los trastornos más comunes y sus contextos. Todo lo que nos afecta, todo lo que puede estar mejor. Salud mental al día, en Cooperativa Ciencia. Una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo aquí en Cooperativa Ciencia de Salud Mental al Día. Un espacio digital que hacemos junto al MIDAP, que es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Es importante hablar de salud mental y acá tenemos la opción de hacerlo cada semana sobre distintos temas que nos afectan y de manera más distendida y profunda, si se quiere. Te recuerdo que todas las conversaciones de la temporada anterior y las de esta están disponibles en nuestro canal de YouTube, @Cooperativa Ciencia. Hoy tenemos un tema muy interesante, tiene que ver con la salud mental en el mundo universitario. Así que quédate con nosotros. Mi nombre es Jorge Lira y te doy la bienvenida a Salud Mental al Día. Salud Mental al Día es una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. La salud mental universitaria es un tema de interés y de cuidado desde hace un buen rato. Cada vez son más los estudiantes que padecen de algún tipo de trastorno mental debido a factores diversos. Pero también ese problema lleva a cuestiones igual o más complejas como la automedicación, el uso de psicofármacos, en fin. De eso se trata el programa de hoy, de cómo estos temas impactan en el entorno y en el rendimiento académico también. Y bueno, para eso tenemos a un especialista, como es habitual con nosotros. Él es Juan Pablo Pinto, es psicólogo clínico, docente e investigador doctoral de MIDAP, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, investigador del CEPS UDP y de Lapsos de la Universidad de Chile, becario además doctoral ANIT. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Gracias por venir. Oye, bueno, vamos de lo general a lo particular. La salud mental, específicamente en el mundo universitario, se ha agravado con el tiempo. ¿O lo real es que siempre estuvo ahí y aumentó el diagnóstico? Bueno, podría ser que ambas posiciones son ciertas, ¿no? Claramente, según la evidencia y varios estudios post-pandemia, la sintomatología de salud mental, tanto de población universitaria como escolar también, y la población chilena en general se agravó, ¿no? Por no decir global. Eso por un lado. Por otro, también ha aumentado quizás los espacios de visibilización de la problemática, ¿no? Por otro lado. Y también uno podría decir que hay cada vez más gente más diagnosticada, gente que ocurre a ciertos tratamientos, y también que usa ciertas biotecnologías, ¿no? Como en este caso serían los psicofármacos. Entonces sí, ha aumentado quizás las problemáticas en salud mental universitaria, hay más espacios de denuncia y visibilización, y ha sido un tema general global también, producto sobre todo post-pandemia, ¿no? ¿Qué tan determinante es el factor específicamente universitario, digamos, la presión que se ejerce en el entorno, en fin, respecto de este tema en particular? ¿O es igual o tiene el mismo peso que el resto de los factores que afectan a la población en general? Bueno, como todo subgrupo, digamos, comparte cuestiones de la población general, chilena en este caso, y también lo que es propio de un contexto universitario, ¿no? Quizás pensando ya población general. Bueno, los datos, por un lado tenemos los datos certeros de, bueno, ha crecido la importación de psicofármacos por parte de Sonabast, el gasto de las familias es un 30% de salud solo en fármacos y psicofármacos, aumento de intoxicaciones, ¿no? De productos de psicofármacos, con psicofármacos particularmente, y esos son los datos, digamos, ¿no? Por otro lado también está lo perceptual, es cosa de salir de un metro y ver que venden fármacos en la calle, psicofármacos en la calle, en las ferias, por internet. Cosa de meterse a cualquier casa y abrir un botiquín, ¿no? Y darte cuenta que hay fármacos en todas partes, ¿no? Hay como una omnipresencia farmacológica de la sociedad chilena. Dentro de esa ubicuidad del fármaco, digamos, la población universitaria en particular no es ajena a esa forma de relacionarse con el fármaco, y contextualmente lo que le compete a esa población es, bueno, las reformas que ha sufrido la educación superior en el último tiempo, el intento muy ético, muy interesante de la democratización del acceso a la educación, por ejemplo, con la ley de gratuidad, claro,
ha traído sin duda como avances significativos en términos de equidad social en la población chilena, ¿no? Cierto quintil que no podía acceder a la universidad ahora lo puede hacer, pero a la vez también trae aparejados ciertos problemas y nuevas tensiones, ¿no? Tensiones de adaptación a un contexto universitario, no solamente a una exigencia académica, sino también una exigencia cultural, podríamos decir, ¿no? De cierto lazo, de cierto roce, por un lado. Por otro, esta misma heterogenización de la universidad ha hecho que ciertas carreras y ciertas universidades tradicionalmente de élite aumenten aún más la exigencia para mantenerse, digamos, como en ese alto, ¿no? Entonces hay una exigencia académica al cual está sometido el estudiante, hay una exigencia sociocultural al cual está sometido el estudiante, y también una exigencia, vamos a decir, estatal, porque, no sé si saben, pero la ley de gratuidad está supeditada a ciertos años, claro, ¿no? Tú repruebas una materia, te atrasas y tienes que pagar, digamos, claro, ¿no? Entonces, es como una beca tradicional. Es una beca tradicional, exactamente, que cubre durante cierto tiempo de tu carrera. Entonces, si fallas, te quedas atrás. Juan Pablo, ¿y cuál es el mal más frecuente en los universitarios? El trastorno más frecuente. Allí entramos a lo mismo, ¿no? Como uno de los trastornos más frecuentes en la población chilena en general es trastornos de ánimo depresivo, ¿no? O sea, trastornos del ánimo, dentro de ellos la depresión. Sí. En estudiantes también, ¿no? Pero hay también junto a diagnósticos altos de depresión, trastornos de ansiedad bastantes, y el TDAH, ¿no? Trastorno de déficit atencional y hiperactividad. Bastante común en estas generaciones, pero si uno hace una suerte como de fotografía, ¿no? Sincrónica de la realidad, claro, es uno de los diagnósticos que tienen más alto índice dentro de los universitarios, pero es un diagnóstico que viene de atrás, ¿no? Que claro, lo obtuvieron en la infancia o en la adolescencia, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Que este diagnóstico ha ido creciendo de los 90 para adelante. Eso es como lo más prevalente en los universitarios, contrario a lo que se pensaría antes como de problemas más bien como del orden de la adicción y cosas así, claro. Que era por ahí los 90, 80. Ahora no, el estudiante parece que va por otro lado su problemática en salud mental, y el fármaco ocupa un lugar particular también, ¿no? Metámonos al tiro en el tema de la automedicación. ¿Cuál es la razón que subyace a aquello? Porque hay un tema primero de costo. Digo, el tratamiento tiene un costo. Muchas veces es alto o bajo dependiendo del contexto de la persona. Por lo mismo, muchas veces la persona tal vez decida saltarse el tratamiento y a partir de información que obtiene, bien sabe uno cómo, lo hace, va directo al fármaco. Más encima el fármaco también tiene un costo que no es bajo en general, y cuando lo encuentras más barato, finalmente, ¿cuáles son los motivos? ¿Qué es lo que hay detrás de la automedicación en el caso particular de los universitarios? Bueno, si desmantelamos un poquito la práctica, ¿no? Como uno podría decir, automedicación es el recurso, en este caso al fármaco, sin pasar necesariamente por prescripción médica, ¿no? Claro. Es percibir cierta sintomatología y recurrir al fármaco. Esa sería como la automedicación pura, ¿no? También hay una automedicación que uno podría decir más bien parcial, que es hacer un uso distinto al prescripto, ¿no? Si te dice tómate una pastilla al día, me tomo 3. Claro. Si te dice cada 1 hora o cada 8 horas, cada 1 hora, ¿no? Esto es para esto, pero también sirve para esto. Exacto. Entonces, bueno, primero entenderla como desde ahí, ¿no? Entonces quizás hay un concepto que estamos acuñando con algunos colegas que son más bien prácticas farmacológicas que automedicación, pero lo podríamos dejar después, ¿no? Pero la automedicación o el uso de psicofármacos en estudiantes universitarios responde similar a lo que dice la literatura global, ¿no? De que varios usos: modulación emocional, gestión del malestar, ¿no? Malestar psíquico general. Y también una práctica que cada vez está tomando más fuerza que se llama neuroenhancement o neuropotenciamiento cognitivo, que es el usar el fármaco, esta biotecnología, para potenciar ciertas capacidades innatas o más bien indemnes, como atención, memoria o vigilia, ¿no? Por supuesto, el neuropotenciamiento es con psicoestimulantes, ¿no? Y particularmente el Ritalin o el metilfeinato, que es el prescripto para TDAH, ¿no? Entonces, un uso muy frecuente en universitarios, particularmente universidades de alta exigencia, y en gente que tuvo el diagnóstico de TDAH en la infancia, ¿no? Que tiene como cierta relación con ese fármaco, que usan el fármaco para potenciar sus capacidades, ¿no? Ese uso es bastante común en las universidades, junto con la modulación emocional, vamos a decir. Pero uno, cuando entrevista a las personas, que es la investigación que tenemos en curso,
se da cuenta que los usos convergen, ¿no? Hay usos para mejorar la performance social, para integrarse, para sostener la atención en una clase, para poder estudiar en casa. Es muy, vamos a decir, tiene bastante matices la práctica y varía contextualmente en carrera, universidad, sector sociodemográfico, ¿no? Es interesante, relevante. Y bueno, eso con la automedicación, ¿no? Pero también es esa práctica del potenciamiento. También es interesante pensarla a la luz de un debate, si se quiere, bioético, que es, bueno, ¿cuál es la razón de la sustancia fármaco, ¿no? ¿Es un fin médico o no es médico ya el potenciar las capacidades, ¿no? Es como que pasamos de lo terapéutico a lo potencial, ¿no? Sí. Y borra un poquito los límites de la categoría propiamente médica del fármaco, ¿no? Primero prescinde del médico, la automedicación. Después ahora como que prescinde de lo médico dentro de la pastilla, ¿no? Entonces pareciera ser como que más bien el componente biomolecular queda en un segundo plano y está más bien como anclado a ciertos usos sociales en determinados contextos, ¿no? Claro, se convierte en una cuestión más de ego, una cosa personal, digamos. Una cosa personal de un yoicismo, ¿no? Claro. Potenciar mi yo. Sí, claro. Oye, Juan Pablo, y bueno, evidentemente hay en las prácticas, digamos, hay un riesgo siempre, digamos. Muchas veces uno no sabe lo que está tomando porque alguien se lo dijo, en fin, porque a una persona le haga bien algo no le hace bien a la otra o a uno. ¿Cuáles son los riesgos de esta práctica en general, digamos? Sí. O sea, más allá de lo que significa volverte de alguna forma dependiente, por ejemplo, de algún fármaco para lograr cierta performance, por ejemplo, no sé, mantenerte más tiempo despierto, lo que fuera, todo lo que escribiste recién. Es interesante la pregunta por el riesgo, porque precisamente ayer en un congreso de teoría social presentaba este trabajo junto con una colega y como que la sensación de la audiencia fue, pero ustedes tienen una versión bastante optimista de los psicofármacos, ¿no? Como que nos criticaban cierta adhesión a lo farmacológico. Y en otro espacio, más bien como de la salud, en otro congreso, nos criticaban el pesimismo de nosotros frente a los fármacos, ¿no? Entonces, bueno, este fenómeno tiene luces y sombras, ¿no? Dentro de las sombras está esta perspectiva del riesgo, que sin duda, como bien decías, dependencia, desde ya. También el correr cierto umbral toxicológico, ¿no? Si yo tomo fármacos desde la infancia o asiduamente, después qué fármaco me va a hacer efecto en mi organismo, o qué cantidad, ¿no? Por otro lado, la compra informal, si están adulterados o no, o a veces hay efecto placebo y están sin el componente activo, digamos, y los tomo igual. Sin duda eso es uno de los riesgos. Ahora también, dentro de ese riesgo, y es interesante también, porque las personas suelen conocer ese riesgo, o al menos estar noticiadas ese riesgo, y aún así deciden, ¿no? Tú hablas con las personas y dicen, sí, pero bajo de mi departamento y los compro. Punto. Claro. O no tengo tiempo de ir al psiquiatra, la receta me la dio mi hermana, mi amigo, mi compañero, ¿no? Entonces como pareciera ser como los beneficios prácticos y automáticos de la automedicación parecen sobrepasar los dilemas éticos y en relación al riesgo, ¿no? Y dentro de esa práctica farmacológica o de esa cultura de la automedicación, como hablan algunos autores y autoras, también hay cuidados dentro del riesgo. Uno dice, pero ¿cómo cuidado dentro del riesgo? Claro, es una práctica riesgosa, es una práctica informal, pero no quita que cierto estudiante perciba a un compañero o compañera pasándola mal, ¿no? Con dosis altas de angustia, con sensación de malestar generalizado o nerviosa frente a una prueba. Y como cuidado, ese estudiante le ofrece un fármaco a su compañero o compañera. Y tú ves como los canales informales, no sé, Grindr, Telegram, por ejemplo, donde se venden estos psicofármacos, dice, terminé mi tratamiento, me sobraron 2 cajas de escitalopram, ¿quién lo quiere? ¿Quién los quiere? Claro. Es como una suerte incluso como de circuito de trueque, y que incluso transmite algo del cuidado dentro de ese riesgo. Por eso que es una práctica bastante híbrida. Claro. Oye, estamos con Juan Pablo Pinto, él es psicólogo clínico, docente investigador doctoral del MIDAP, con quien hacemos este programa, por cierto, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, investigador del CEPS, UDP y del APSOS de la Universidad de Chile, becario doctoral ANID, y con él hablamos de esto que ocurre en el mundo universitario, ¿no? Que tiene que ver con la salud mental y cuáles son los riesgos que implica estas prácticas farmacológicas que él describía.
¿Se percibe alguna brecha entre universidades? Digo, no en términos de exigencia, sino que en términos de las universidades Cotamil y las universidades, no sé, tradicionales o las que están más en las zonas céntricas, digamos, no tan alejadas. Ujú. A propósito de De todo, de la salud mental y Sí. Mira, y del acceso a los fármacos. sí, es pertinente la pregunta porque en el fondo es el debate actual a propósito de la salud mental universitaria, ¿no? O Ujú. parte de. En el estudio que tengo en curso, ¿no? Que tenemos los resultados preliminares, es interesante porque es una encuesta, primero es una encuesta y después es un estudio cualitativo, ¿no? Y las personas que contestaron es 50% universidad de élite, 50% no, 50% con gratuidad, 50% aporte familiar, ¿no? Entonces vemos quizás la presencia de ciertos fármacos en algunas y en otras no. Por lo general, el psicofármaco utilizado para potenciar el rendimiento cognitivo suele darse en carreras de más exigencia o Ya. universidades de más alta exigencia, y el gerenciamiento o modulación emocional en universidades con menos exigencia, ¿no? Y esto es interesante porque el uso del psicofármaco estaba normalizado, ¿no? La gente tiene diagnóstico en salud mental, la gente de esa edad, ¿no? 18, Sí, 20 sí, sí. años, ya pasó por un psicólogo, ya tuvo un diagnóstico, a diferencia de la gente que estudió, no sé, los 2000, 2010, ¿no? Entonces tiene una relación al psicofármaco y una relación con los saberes psicología, psiquiatría, Ujú. bastante más cercana que generaciones anteriores, ¿no? Claro. Entonces como que esta tecnología deja de ser como un tabú, como pudo haber sido antes, como, esta persona se medica, está loca, ¿no? Ujú. O va al psicólogo. Ahora es como, bueno, me tomo una Battery o una Red Bull Claro, y claro. me tomo un Mentix, ¿no? Es como una práctica muy común. Y en eso sí podría variar hombre-mujer, por género también, ¿no? Universidades también varía generacionalmente, pero es un uso normal, Ya. normal en Oye, todo el espectro. lo nombraste recién, ¿existe el autodiagnóstico también? Así Ujú. como la gente, así como, no sé, TikTok, digamos. Me diagnostiqué, claro. Oh, yo tengo eso. Tengo que tomar eso. Tú lo dijiste, Ujú. ¿no? Sí, o sea, la práctica de autodiagnóstico, por supuesto que existe. Ujú. La identificación a un diagnóstico existe, ¿no? Basta, hay gente que ve a alguien que se refiere a su sintomatología en TikTok o una red, Claro, cualquier red claro. social. Yo me reconozco allí, ¿no? Yo también sufro, yo Ujú. también lloro, yo también tengo pena, yo también tengo alegría, etcétera. Sí, eso se da bastante, esa suerte como de autodiagnóstico. Eh, y también yo creo que quizás hay que destacar ahí en la parte de auto, ¿no? Que es esta cuestión que hablábamos al principio de cierta individualización de la salud, ¿no? Yo tengo esto, y bueno, da lo mismo si tengo quizás ciertas coordenadas socioculturales que precipitan cierta sintomatología o cierta forma de ser, o si habito ciertos contextos estresantes, digamos, que hace que Ujú. reaccione de cierta manera. Eso inmediatamente queda en un segundo plano cuando yo especularmente veo una red social o veo algún libro o escucho una conversación y me identifico a ese diagnóstico, ¿no? Y dentro de esa identificación al diagnóstico, bueno, viene ese uso a una biotecnología, ¿no? Y parece ser como que, al menos en nuestro país, cuando uno habla de salud mental, parece que el psicofármaco es como un igual, ¿no? Es como sinónimo de salud mental. Claro. Y bueno, podría discutirse perfectamente. La gente cuando dice que tiene problemas mentales lo identifica inmediatamente con el cerebro, por ejemplo, ¿no? También esos son más bien discursos sociales, discursos disciplinares, discursos sociales que modelan cuerpos, modelan prácticas y modelan formas de percibirse uno mismo, ¿no? Y por eso que Ujú. quizás los diagnósticos tendrían sentido. No sé si algún país, digamos, de otro sector del sur global, digamos, no sé, de otros continentes, tenga sentido que alguien hable de su salud mental en términos diagnósticos, ¿no? Claro. Por eso que es más bien cultural. Ujú. Oye, ¿y las universidades, en tu criterio, qué están haciendo? O qué han hecho, o si lo están haciendo bien o mal, digamos. Yo digo, de la pandemia para acá, comenzó esta práctica de esta semana libre entre semestre, que parte en Bochef, digamos, y que se empieza a extender post pandemia o durante la pandemia, y que en cada universidad cambia de nombre, digamos. Sí. Semana de consolidación de aprendizaje, semana de descanso no sé qué, semana anti no sé cuánto, semana por la salud, etcétera. Hasta ahí llegué yo, digamos, y me imagino que habrá los clásicos SEMDA internos, pero no tengo más información respecto al tema. En tu criterio, ¿las universidades están abordando este tema de buena forma? Mm. Yo creo que, sobre todo post pandemia y post también estallido social, ¿no? Donde hubo una demanda explícita También, sí, de verdad. salud mental y Ujú. salud mental en la universidad. ¿Verdad?
creo que sí se están ocupando del asunto. Al menos las universidades que me ha tocado compartir o habitar, me he dado cuenta de cierto interés, ya sea dispositivos al interior de la universidad o gente contratada específicamente para problemas de salud mental en la población estudiantil. Yo creo que sí hay un interés. Ahora, la efectividad de los dispositivos, de los tratamientos o lo que se intenta hacer, yo creo que hay que dar una vuelta más, ¿no? Porque también varía de universidad a universidad, claro, de escuela en escuela. Y la sintomatología en salud mental no decae, digamos, ¿no? En la población universitaria tampoco los índices de intento de suicidio, ¿no? Es decir, es un tema bastante complejo. Yo creo que los estudios, por ejemplo, que se hacen llegan hasta el 2021, 2022. Yo creo que falta bastante investigación en sentido longitudinal, por un lado, pero por otro también constante, ¿no? Un monitoreo constante de estos dispositivos y de estas prácticas. Porque, sin duda, insisto con eso, hay una preocupación por la salud mental estudiantil, pero a propósito de este tema de los psicofármacos y la automedicación, también es un lugar donde es difícil llegar desde la universidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, imagínate, cuando nosotros estábamos buscando gente para nuestra investigación, no puede venir desde un profesor de la U o de una dirección de escuela, buscamos estudiantes que digan si se automedican o no, tiene que venir desde el estudiantado mismo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que quizás, y sobre todo a propósito de las entrevistas que me ha tocado realizar, que también el estudiantado debería tener cierta capacidad de agencia a propósito de los temas de salud mental, ¿no? Es decir, no solamente un dispositivo desde la escuela o desde la dirección o desde cierta institución, sino algo más bien mancomunado con el estudiantado, ¿no? Que sí son los que saben lo que le pasa efectivamente, ¿no? Porque los temas son otros. Yo me quedo bastante descolgado. Por ejemplo, pareciera ser que no beben tanto alcohol, pareciera ser que no fuman tanto cigarro, o que no usan las drogas tradicionales, pero se medican todo el rato, ¿no? Sí. Entonces esas cuestiones como que para entenderlas hay que habitar con ese sector, ¿no? Sí, en algunos casos están haciendo mucho, bueno, digo a mí particularmente, en mi caso como docente, sí, recibo harta información respecto de saber identificar ciertas como situaciones que permitan poner ojo para un acompañamiento en términos académicos, pero también en términos emocionales, ¿no? Sabiendo que y una comunicación fluida también con alumnos que manifiestan directamente el problema y finalmente tratar como de también hacer ese acompañamiento. Pero claro, uno también esperaría que las instancias de estudiantes fueran las que también entraran en esa línea. Pero bueno, por lo pronto se están haciendo cosas que antes no se hacían. Sí, por supuesto. No, profesionales específicos para este tema. Y quizás se me fue decir, hay un interés del estudiantado por hablar, ¿no? Cuando a mí me tocó hacer las entrevistas en estudiantes universitarios que se automedican, querían hablar, digamos, ¿no? O sea, iban gustosos a la entrevista. Incluso daba la posibilidad de hacerla online, contrario a mi prejuicio de que iban a preferir desde la casa. Decían, no, quiero ir. Quiero ir y hablar y extenderme, ¿no? Yo creo que hay que escuchar bastante. Oye, última, ¿en qué está esa investigación? Me dijiste que tenía resultados preliminares. Sí. La investigación es en el marco de mi doctorado, que es automedicación con psicofármacos en estudiantes universitarios y usos off-label de psicofármacos en general. Estoy terminando el trabajo de campo. El primero es una encuesta general para hacer una suerte de screening y un mapeo general de esta práctica en estudiantes universitarios. Y el segundo estudio son entrevistas cualitativas, ¿no? Entonces es un diseño mixto. La fase de la encuesta terminó y la fase de las entrevistas quedan un par de entrevistas para terminar de saturar un poquito la muestra y ya comenzar desde lleno a analizar los datos, ¿no? Y poder eventualmente entregar a fin de año un producto, al menos uno, y bueno, continuar el año siguiente. Está bueno, ya, vamos a estar atentos a aquello. Juan Pablo Pinto es psicólogo clínico, es docente e investigador doctoral del MIDAP, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, investigador de CEPS UDP y también de Lapsus U Chile. Y estuvo con nosotros en este capítulo de Salud Mental al Día. Juan Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Junto al MIDAP, en Cooperativa Ciencia seguimos revisando Salud Mental al Día. Nosotros nos despedimos de este capítulo de Salud Mental al Día y les recuerdo como siempre que está disponible junto a la temporada anterior completa y a estos que ya llevamos adelante en nuestro canal de YouTube, Cooperativa Ciencia, para que los revisen, los comenten, los revisiten, los compartan, en fin. Nos vamos a reencontrar la próxima semana para seguir comentando sobre salud mental. Que estén bien. Chao, chao. En Cooperativa Ciencia fue Salud Mental al Día, con todo lo que nos afecta y todo lo que puede estar mejor.
Salud Mental al Día, una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad.